Por lo tanto, claro, tenemos aquí nombrado, pero no están relacionados con respecto a los tamaños. Por lo tanto, chiquillos, con eso yo quiero que les quede súper claro lo que significa que algo sea virus, solo información genética, algo que sea una bacteria, algo que sea un hongo, algo que sea un nemátodo. Ahí no salió un nemátodo, pero los nemátodos miden como el tamaño del polen. Por ahí más o menos están los tamaños de los nemátodos. Son muy chiquititos. La imagen que está acá presenta un ciclo de una enfermedad, pero lamentablemente cuando se empezó a investigar esta enfermedad pensaron que se trataba de un ciclo que realiza cuando está en el árbol, en este caso el manzano, en su parte de latencia, tiene un desarrollo, y ahí a ella se le conocía como la Venturi inequaelis. Esta es la sarna del manzano, conocida como la sarna del manzano, Venturi inequaelis. Entonces tiene un ciclo largo de una temporada hasta su floración, y donde empezamos a ver este daño en las hojas, que igual una sarna. Y un ciclo cortito. ¿Profe, cuál era el nombre científico de la sarna? Venturi inequaelis. ¿Dije bien? Inaequalis. No, ahí me cuesta. Inaequalis. Venturi inequalis. Entonces se pensaba que este ciclo cortito era hecho por otra bacteria, por otro hongo, la Spirochaea, SP. Spirochaea. Entonces pensaban, oye mira, tiene dos enfermedades, tiene la Spirochaea y tiene la Venturia. Y resulta que descubrieron que se trataba del mismo hongo, porque a veces los hongos pueden tener un ciclo largo y un ciclo corto, pero al final es lo mismo, exactamente la misma enfermedad. Vamos a ver fotografías. ¿Quieren ver si las tengo por acá? No, me pasé. Ahí. Estos son las esporas de la Venturia. Ahí tenemos los síntomas en la hoja, y así se ve en la manzana. Entonces pareciera que fuera una enfermedad distinta, la de la hoja a la de la manzana, pero en realidad es la misma. Siempre es Venturia, ¿cómo era? Inequalis. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reconocer que se trata del mismo patógeno? Por sus estructuras reproductivas. Están ahí, sus estructuras reforzadas de espera a condiciones óptimas para poder atacar a nuestro individuo. ¿Cuál es el agente causal en este caso? Bacterias. Aquí no se nos puede la sala. No, ¿Cuál es el agente causal? En base a lo mismo que dijo ella. Nemátodo, virus, bacteria u hongo. Virus. ¿Quién dijo virus? Es un hongo, ¿no? ¿Bacterias? Es un hongo. Es un hongo. No. Muestro de nuevo para atrás. Me voy para atrás. Para acá. Hongo. Miren el crecimiento que tiene esto. Es un hongo. Tiene su cuerpo fructífero. Tiene ahí sus esporas. Es un hongo. Es un hongo. Si el hongo es del tamaño de la sala, la bacteria del tamaño de la puerta y el virus del tamaño de un pendrive. Mucha la diferencia, ¿ya? Necesito, insisto, que trabajen en eso para que logren diferenciar bien cada uno de los orígenes de estas o los tipos de enfermedades. Ya. Entonces, ese daño, este que está acá, está causado por este hongo y tiene una pudrición seca. Seca, no se ve como húmeda, una pudrición seca. Por eso les dice sarna. Mencionamos entonces que hablamos de una epífitia cuando observamos el incremento de una enfermedad en el tiempo y en el espacio. Tenemos entonces yo creo que las que no son de esta sección van a tener que empezar voy a pasar la lista. Ya. Voy a hacer más cuestiones en la otra sección. Ya, chiquillos. Entonces, tenemos ahí la presencia de una epífitia en un campo de soya, donde el campo se ve completamente muerto. Eso obviamente estamos en presencia de una epidemia en ese caso. Obviamente el interés no va a estar concentrado en lo que le pasa a un puro individuo, a una pura plantita solita, sino lo que nos interesa es qué está pasando con el conjunto en general. Por eso también les decía que una planta tenga un problema genético
es como, en el caso de la soya, como que nos da lo mismo, no es tan importante, pero sí, si tenemos algo infeccioso y observamos ese tipo de sintomatología. ¿De qué nos sirve a nosotros llegar a entender el comportamiento de una enfermedad? ¿Qué es lo que nosotros buscamos en realidad? Es ser más rápido que ella. Como eso es lo que queremos. Porque tenemos que convivir con ella, no la podemos eliminar de nuestro sistema. Está con nosotros, por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Lo que nosotros podemos hacer es ver su comportamiento a lo largo del tiempo, qué va a pasar, cómo se va a empezar a dispersar la enfermedad. Entonces, como yo sé ya ese comportamiento, mira, le gusta esta humedad, le gustan estas condiciones, esta especie es mucho más, o esta variedad es mucho más susceptible a esa enfermedad, entonces yo tengo que cambiar a lo mejor mi estrategia. Entonces, podemos considerar los 3 factores de la pirámide de la enfermedad. ¿Qué puedo cambiar yo para que no se me dé una enfermedad? ¿Qué creen ustedes que podemos cambiar? Mantención regulada. Prevenir la humedad. Ya. Tema de riegos para no tener tanta humedad, ok. Por ejemplo, en el caso de la soya que teníamos ahí, desolación, ¿qué harían ustedes? Cambiar de rubro, hacer una piscina. ¿Qué hacemos? Limpiar las hojas, limpiar todo. Pero era desolación esa cuestión. O sea, te vuelve chango si no te dan. ¿Qué haríamos? Miren, o a lo mejor interacción de un patógeno con huésped susceptible. Si la soya es susceptible, ¿qué puedo hacer? Cambiar la especie. Puedo cambiar la especie por una que no sea susceptible. Ahí tenemos una estrategia de trabajo. O la otra, tratar de cambiar el ambiente, pero sí a lo mejor pensar y adelantarnos. ¿Sabes qué? Hay lluvias durante esta semana o tenemos problemas en realidad con el tiempo. Atrasemos esto un poquitito o adelantémoslo en el tiempo para que no exista tanta humedad o no exista tanto calor. Entonces, tenemos la modificación de cualquiera de los 3 aspectos de nuestra pirámide de la enfermedad, nosotros podemos llegar a correr más rápido que la enfermedad entonces. Tenemos el huésped, el ambiente y ¿cuál era el otro? Hospedero y el agente causal. Presencia del agente causal en el tiempo. Existen ciertos términos que a lo mejor ustedes ya han empezado a escuchar por este tema de la pandemia, que son con respecto a la epidemiología. Una de ellas es la incidencia. La incidencia de una enfermedad. Incidencia habla de frecuencia de simplemente proporción, un porcentaje. Por ejemplo, para saber la incidencia de un brote de COVID, en este momento tendríamos que ver cuántos están enfermos. Si 4 están enfermos y somos 30 en estas salas, ese es un porcentaje y esa es la incidencia. Ya, hay una incidencia de un 4%, hay una incidencia de un 3%. Más o menos que ese es como el cálculo. ¿Han visto cómo se hace el cálculo de COVID? No se hace porcentual. Es por millón de habitantes, por 1000 habitantes. Una cosa así. No es parte por millón, pero es como por 1000 habitantes. Cada 1000 habitantes, ¿cuántos enfermos hay? Lo bueno de esto es que es súper fácil de medir. Tú tienes un campo y tú puedes medir, esta planta está enferma, esta no, esta planta está enferma, esta no, ya, de esta hilera tengo 3 plantas enfermas. 2, 4, ya, tengo más o menos una incidencia de un 4%. Y así tú también puedes evaluar, también puedes evaluar qué tan grave, qué tan rápido, porque ya puedes verlo la próxima semana si tenemos la misma incidencia o está aumentando la incidencia o está bajando la incidencia. Nos ayuda cuando tenemos unidades que están igualmente afectadas, o sea, tienen la misma sintomatología. De repente hay plantas que son más vigorosas, que a lo mejor se les va a caer una hoja, pero en general todas presentan como el mismo grado de sintomatología, nos separamos por gravedad. Se trata de enfermedades sistémicas, no sé qué les puede decir esa palabra, una enfermedad sistémica. ¿Cómo que falla toda la planta? Como que hay falla completa, sí, error casi completo. Más que tiene un par de hojitas manchadas, como un error sistémico. Yo tengo de 28.000 hojas en ese árbol, las tengo todas manchadas. La enfermedad afecta la calidad y nos da idea de qué tan severo es el brote que estamos teniendo en nuestro campo. Prevalencia es muy parecido a incidencia, pero ahora hablamos de lotes. ¿Cuántas naves tengo con enfermedad? ¿O cuántas hileras tengo con enfermedad? Ya es como un número más genérico, nada más. Severidad
o intensidad se refiere a qué tan grave es en la planta la presencia del agente causal, o qué tan invasivo está el personaje. ¿Qué enfermedad es la que tengo ahí? ¿Cuántos dicen A? Levanten la mano. ¿Cuántos dicen A? A, meningococcine, B, Puccinia, C, penicillium, D, botritis. ¿Quiénes dicen A? Levanten la mano. ¿Quién dice B? Levanten la mano. B. ¿Quién dice C? Penicilino. ¿Quién dice C? Ya yo digo la C. Ahí hay un valiente que dice la C. Ya. ¿Quién dice D? ¿Quién dice D? Ya, pues participaron como 3. De nuevo. ¿Quién dice A? Salió como Boris. ¿Quién dice A? ¿Quién dice A? ¿Nadie? ¿Quién dice B? ¿Quién dice C? Yo. ¿Quién dice D? Ya. Puccinia. ¿Ya la ves? Roya. Roya son los cuchillos. Roya son. Fue culpa tuya. Por no haber estado en la otra sección. Ya. Puccinia. Roya. Así es una pústula de roya. Se abren igual. Son como vainas que están dentro del tejido. Ahora, aquí nosotros podemos ver qué tan severo es el ataque de roya o de Puccinia en una hoja de maíz. Y nos dan como estandarizado y nos entregan en porcentaje, más o menos, qué tan grave es el cubrimiento de las pústulas de roya o de Puccinia. 1, 5, 10, 20, no, 90, 50. Profe, ¿qué dije? ¿Póstula? Pústulas. 50. Son 50% de severidad. Obviamente. ¿A qué se refiere con pústula? La pústula es porque esto antes está cerrado igual que un estuche. Se abre como una pústula. ¿Nunca han tenido pústulas? No. ¿Qué le hacen? No. Yo tengo un cutis perfecto. Ya. Eso, como un nombre como cerdo, así como. Viene de pus. Ya. Ok. Lo que nos permite estos chiquillos es saber qué tan grave es la enfermedad en la que estamos presentes, qué tan severa es la enfermedad. No sé si han visto fotografías antiguas de personas cuando no existía la vacunación de la viruela o del sarampión. ¿Han visto cómo son los niñitos? Y era porque no. Nadie se me tira encima, por favor. Era porque no había vacuna. Entonces, como no había vacuna, los niños les daba la cuestión y era muy grave. ¿Saben cómo descubrieron la vacuna de la viruela, no? Hay una viruela que es la viruela vacuna. Entonces, había unas señoras que se encargaban de ordeñar vacas y les daba la viruela vacuna y les atacaban, por eso se llama vacuna. Ordeñaban a la vaca y resulta que les daba una viruela súper suave. Y después cuando se metían con los niños con viruela no les pasaba nada. Entonces el tipo de la viruela con un nivel de ética pero monstruosa pescó ese bicho de la viruela vacuna y se lo puso a los niños. ¿Creen que con algún estudio? No, nada, así nomás lo hizo. Niños de pueblo. Y resulta que se dio cuenta que funcionaba. Salió en un Pictoline. Bueno, búsquenlo porque en verdad es muy entretenido. Por eso las vacunas se llaman vacunas, por la viruela vacuna. Pero en verdad el nivel de severidad de las pústulas que les salen a los niños es... agradezcan haber nacido en esta época todavía. Ya. Ahí tenemos otra propuesta para analizar la severidad de una roya en soya. Entonces, chiquillos, nosotros podemos hacer como un análisis de qué tan grave puede ser en base al cubrimiento que tiene nuestras pústulas. Y generalmente en esta parte de acá, grado 5, nos dice nivel de enfermedad de un 50%. 50% de pústulas en este caso. Si observan entonces, chiquillos, generalmente uno observa hojitas con oidio, ciertas hojitas con oidio. Traten de hacer como un cálculo más o menos de qué tipo de grado es el nivel de severidad. Si es un grado 5, un grado 3, más o menos en base a este cuadrito. Eso nos ayuda bastante también a hacerlo cuantitativo. Nivel de severidad de esta mancha anillada. Aquí
Tenemos otras fotografías también de nivel ultravioleta que nos permite observar la gravedad que podemos nosotros encontrar de esta enfermedad. Hace un 52% en la hoja de severidad. Mancha anillada, no sé si la ven, genera como anillito el síntoma. Espora casicola. No, esa no la recuerdan. Yo les digo cuál la recuerdo. Eso es un tipo de. Ven una mancha anillada de soya. Es que acá no somos muy buenos para la soya. Argentina es más bueno para la soya. Si han seguido a este chiquillo de fitopatología académica, habla mucho de soya. Habla harto de soya. ¿Qué tiene? El hongo que tiene. Ese que está ahí. Por unos fuera casi la casa. No sé qué dice ahí. Casi cola. Casi cola. Que no me lo sé porque no es como una acá en Chile. No es como una acá en Chile. Casi cola. Ya van a ver otros nombrecitos más interesantes. Viola, el panda rojo, ¿no? Viola. Ya. A ver. Cuando nosotros estamos estudiando entonces la incidencia o el comportamiento de una enfermedad, o de una epidemia, en este caso una epidemia, entendemos entonces que cuando vemos un incremento de enfermedades de plantas que se nos está empezando a presentar en sintomatología y el signo, podemos nosotros evaluar y ver cómo se comporta esa enfermedad. Eso se le llama la dinámica de una enfermedad. Y lo que estamos evaluando nosotros primero es el tiempo requerido para que la planta, para que la enfermedad en este caso se reproduzca o crezca y se reproduzca y se propague, y su modo de dispersión. ¿Por qué es interesante el tema del modo de dispersión? ¿Cuál sería el modo de dispersión de un hongo en comparación a un nemátodo? ¿Ya? ¿Y el nemátodo qué? Y el nemátodo no. Pero, ok, ¿cuál sería el método de dispersión de un nemátodo? ¿Se nos ocurre? ¿Huevos o no? Son huevecillos. Entonces imagínate que tú tienes una máquina de arrastras y tenías nemátodo. Y le prestaste la máquina de arrastre al vecino. Método de dispersión físico a través de maquinaria, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo la Venturina equalis? Me da por decir equalis, le digo mal. La sarna. Y muevo el árbol. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dispersando. Se disemina por el viento. ¿Ya? Entonces eso nos permite ver cuál es la dinámica de la enfermedad también. Todos los patógenos hay que entender que producen un propágulo de dispersión, que son estructuras reforzadas, que aguantan ambientes que no son favorables para ello hasta encontrar al huésped en el momento ideal. ¿Se acuerdan? Alguien me preguntó de cómo eliminar los hongos que tenemos, porque los tenemos, siempre están ahí. Y estas estructuras de resistencia son tan resistentes a temperatura, a bajas temperaturas, altas temperaturas. Son estructuras que están diseñadas para aguantar condiciones adversas. Y con estas entonces, una vez que ingresan a nuestro sistema, comienzan a propagarse. Esta es la versión shorty de la sarna del manzano, la versión corta. Existen especies que tienen una sola vez propagación. Se propagó, descansa para el otro año y al próximo año va a mostrar su enfermedad. Mientras que hay otras que se reinfecta. Las dos son complicadas, pero obviamente el desarrollo de una enfermedad que se reinfecta va a ser distinta al desarrollo de una enfermedad que esparce los propágulos y descansa hasta la otra temporada. ¿Cómo entonces se desarrolla o se reproduce este patógeno en una epífitia? Tenemos un ciclo de patogénesis, patogenicidad, como patógeno o de enfermedad, donde está la dispersión de este propágulo a partir de lesiones que ellos mismos hacen, que la misma enfermedad hace. Luego tenemos una reproducción que les decía yo, es una vez de temporada, a eso se le llama de un solo ciclo o monocíclicas, enfermedades monocíclicas.
y aquellas que tienen varias veces por temporada, varios ciclos o policíclicas. ¿Cómo creen ustedes que sería el desarrollo de una enfermedad de una monocíclica o una policíclica? ¿Cómo se les ocurre? No sé si se entiende la pregunta. ¿Cómo avanzaría la enfermedad de una monocíclica o cómo avanzaría la enfermedad de una policíclica? Si la policíclica se reinfecta y reinfecta a los demás, mientras que la monocíclica dispersó y para la próxima temporada está lo que dispersó. ¿Cuál es más veloz? La policíclica es más veloz. De hecho, tiene un desarrollo que es exponencial. Se nos dispara, se nos escapa. Que es lo mismo que el COVID. El COVID no podemos calificarlo como policíclica, pero tiene un desarrollo exponencial también. Se nos dispara, no es lineal. ¿Pero eso por temporada o por año? ¿Qué cosa? El monocíclico es por temporada. Por temporada. El policíclico igual. El policíclico en una temporada varias veces se va inoculando de nuevo la enfermedad. Entonces, en el monocíclico son aquellas enfermedades que tienen un ciclo de patogénesis en la misma temporada. Entre ellas tenemos, estos sí, nombres sí necesito que sí nos recuerden, aquellas que producen podredumbres como el fitium, la mesoctonia y los carbones. Los carbones habitualmente se dan en el maíz. Carbones como en el maíz es monocíclica, porque no está dispersando una vez que el grano está convertido en un carbón, no se vuelve a reinfectar a sí mismo porque ya está, el daño ya está hecho. Es para la próxima temporada. El problema. Los policíclicos tienen más de una generación por temporada. Digo. Ay, qué feo. Sí. Mándamelo por correo, porfa, para usarlo en el PPT cuando lo veamos. Mándamelo, please. O para subirlo al... ¿cómo se llama? A la lista. Paso los títulos. Sí, ahí le pongo su crédito. Ya. Por lo tanto, estos propágulos son dispersados continuamente. Ya es casi una eliminación constante de propágulos que están listos también para empezar a enfermar. Entre ellos tenemos las cercosporas, las puchinias. ¿Y qué eran las puchinias? La roya. Ahí tenemos las puchinias que son policíclicas. Por eso vamos a ver una severidad del grado en la que pudimos ver, porque una vez que están las pústulas, se abren esas pústulas, se vuelve a reinfectar y se multiplican las pústulas dentro del mismo tejido. Es policíclica, ¿ya? Ambas entonces son enfermedades de importancia a nivel agrícola. Entonces acá, por ejemplo, hay un ciclo de la Puchinia graminis en este caso. Esta es una hoja y se va reinfectando el mismo tejido, lo que va haciendo más grave el problema. Y en el caso de arriba, me parece que es la sarna de la papa. Que el monocíclico. Ya. Tenemos curvas de progreso de la enfermedad que podemos nosotros observar en nuestro campo. Y estas curvas nos pueden decir qué tan intenso puede ser el progreso de nuestro patógeno. Y podemos observar también cómo se va relacionando el patógeno con el huésped, en este caso, y estimar los niveles máximos de enfermedad que podemos tener. Como la máxima gravedad que podemos, ya podemos más o menos estimar cómo se va a comportar la enfermedad entonces. Estas enfermedades tienen tres fases. Una inicial y esta es la exponencial. Cuando tenemos poquitos propágulos todavía, pero aquí ya cuando los propágulos empiezan a multiplicarse. Y luego aquí ya se estanca. Casi todas las enfermedades tienen este tipo de comportamiento. Casi todas. ¿Qué es lo que haría que esta enfermedad se estanque? Naturalmente. Que la planta ya no tenga nada más que dar. ¿Qué más? Y que ya no quedan como más plantas que infectaron. Ya, la población murió completa. ¿Qué más? O sea, si llegamos ahí ya es como demasiado tarde. ¿Qué más? Bien, puede empezar a cambiar el tiempo o las condiciones ambientales. También puede ser. Empieza a nivelarse, pero el daño ya está hecho. Entonces, las tres fases, la parte inicial, cantidad de inóculo pequeña que comienza a multiplicarse, intermedia, logarítmica o logística, que es esa parte que está ahí en medio,
es la parte que más nos interesa porque es la que queremos frenar. Lo mayor posible intentamos frenarla. Y la terminal de cadencia final. Ya empieza a disminuir y la epidemia comienza a decaer. Ahora, yo estuve buscando algunas de las situaciones en las que estamos ahora. Y esto fue el año pasado, ¿qué año estamos? 2022. ¿Y esto cuándo fue el 2020? Yo no sé en qué momento lo pasaron el tiempo. Ya, esto es del 2020. Y este fue el desarrollo de la enfermedad del COVID en España y en Italia. Entonces, se dan cuenta que hubo también un inicio aquí, una parte inicial, y luego la exponencial. En teoría siempre se buscó llegar a esto, y era lo que siempre decía, en algún momento el virus va a decaer y vamos a llegar a este punto. El problema, que es lo que está pasando ahora, es esto. Y eso que está ahí, fue aquí. Estamos acá. Entonces, lamentablemente, para nuestro caso, el virus no ha tenido un comportamiento como normal donde se haya estancado. No ha pasado, porque está mutando muy rápido. Ese es el drama del virus que tenemos. Muta muy rápido. Y tenemos estos pics acá. Estas son las olas que están, y ya acabamos de salir de estas olas, se supone. No sé si saben que ahora están confinando a China de nuevo. Sí. Vamos por otra. Y en Europa están entrando otra, una cuarta ola. Entonces, esto pasa, pero después como que sube de nuevo. Bueno, ahí los epidemiólogos tienen una tarea para hacer. No sé, estamos en esa. Pero las enfermedades en general tienen el mismo desarrollo. ¿Qué país era? Guatemala. Ahí lo revisan bien con detalle. Ya. Sin leer esto. Estas dos son crecimiento y desarrollo de la enfermedad. ¿Cuál creen ustedes que es policíclica? ¿Cuál de los dos gráficos es policíclico? La primera. La de arriba. Que se dan subida. ¿Y monocíclica? Abajo. La de abajo. Ah, sí, bueno, los cambios de temporada. ¿Cuál preguntaba por la mono? ¿Cuál es mono y cuál es poli? La de arriba es poli. ¿Policíclica? ¿La abajo es mono? Abajo poli. La abajo. Esta es poli. La otra verdura. Este es un crecimiento exponencial, chiquillo. Esto es como es una montaña rusa. O sea, teníamos un enfermo, teníamos 2 enfermos, teníamos 10 enfermos en un espacio de tiempo. De 10 pasamos 50 enfermos. Aquí es súper lineal. Un monocíclico contamina 2, en la próxima temporada contamina 3, en la próxima temporada contamina 4. Es mucho más lineal. Mucho más lineal. En los monocíclicos, entonces, el nivel de enfermedad va a estar relacionado por cuánto es el inóculo inicial que tengo, corta. Si tengo 5 inóculos, voy a tener 5 plantas enfermas. Así, o sea, diciéndolo muy en simple. En cambio, en el caso de las policíclicas, si yo tengo 5 inóculos, esos 5 inóculos van a generar 5 más, y 5 más, y 5 más. Por eso es un crecimiento exponencial, por eso se me dispara la enfermedad. En los policíclicos, entonces, vamos a tener varias veces inóculos haciendo la pega de multiplicarse, crecerse y crecer y reproducirse. Las estrategias se van a seleccionar en base a lo que les interesa, si atacamos al inóculo inicial o buscamos la manera de que detenga el crecimiento cuando ya está adulto. Entonces, ¿qué estrategia tomamos? O atacamos el inóculo o atacamos cuando está en desarrollo. Dígame. No sé qué pasa. Es que entendí más o menos, o sea, cómo era la policíclica, pero no entiendo por qué es lineal La monocíclica es si tú no la controlas, si tú no haces nada. ya. La monocíclica, por ejemplo, un carbón no se vuelve a recontaminar varias veces y esas a su vez generan más, sino que de los 5 propagulos que contaminamos, por decirlo muy fácil, va a enfermar a 5 gramos. Y esos 5 gramos a su vez después a 10. Pero es súper lineal el desarrollo. Súper lineal. No es exponencial porque no están dentro de una misma temporada haciendo la... Ay, No sé si se entiende. imaginamos la temporada. Sí, por temporada. Inóculo, propágulo, espora, como la unidad bebé, el huevecillo. Eso es inóculo. Antes de la enfermedad tuvieron que inocularte la enfermedad. Como lo principal. Es como es como la semilla. O sea, dicho así muy, muy sencillo, es como una semilla. En este caso una espora puede ser un nombre. ¿Se puede, la enfermedad se puede encontrar en la fase de inóculo? ¿Perdón?
¿Cómo no te entendí la pregunta? ¿No? ¿Hay que tratar la tasa de la enfermedad en el inóculo o en la... Depende si es mono o poli. Ah, Y va a ir. En los patógenos monocíclicos, por ejemplo, la mejor estrategia sería reducir la eficacia y la cantidad de inóculo inicial. Matemos el inóculo. Porque si tengo 5 inóculos, me va a matar 5 plantas. Así, nada más. Profe, ¿ese es el tema del receptor también? ¿De qué receptor? ¿De la gente del huésped? Sí. Es que esa es una estrategia también que tú tienes para eliminar que el inóculo funcione. Puede ser, ¿Es también. como una estrategia entonces para prevenir? Pero esa estrategia de un huésped más fuerte se usa más para la policíclica. Se usa mucho. En realidad acá en las monocíclicas, por ejemplo, nos sirven estrategias como esta. ¿Alguien sabe cómo se llama esta estrategia? La vamos a ver más adelante igual. Solarización. Si ven esos plásticos así, es solarización. Lo vamos a ver más adelante como estrategias de control de enfermedad. Ahí nosotros estamos controlando el inóculo inicial. ¿Ah? Efecto invernadero. Claro, sí, es como un efecto invernadero que se hace en eso. Ahí, ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Qué estamos haciendo con eso? Eliminando el inóculo inicial, inactivándolo. Para los policíclicos, reducir grandes cantidades de inóculo inicial es una alternativa, o limitar la tasa de crecimiento de la enfermedad para que no se me siga multiplicando en la planta. Entonces yo ya tengo una planta enferma, yo tengo que buscar la manera de que la planta no siga produciendo más propágulos, no la planta, sino que la enfermedad que está en la planta siga produciendo más propágulos, detener el crecimiento, frenarlo un poco. Entonces, las prácticas para reducir, por ejemplo, el inóculo inicial, aquí se llama X0, puede ser la solarización, vaporización, como desinfección, desinfectar. Esa es una forma. ¿Cómo evitas que tú tengas hongo en tu cocina? Desinfectar. Ahí estás eliminando el inóculo, ¿cierto? Y en las prácticas, por ejemplo, para las policíclicas es reducir el crecimiento, la tasa de crecimiento. Eso significa métela al microondas, métela al refrigerador. Profe, ¿y con quemado? ¿A qué se refiere hacer quemar? Hacer quema. Hacer quema. Ah, ya, Esa destrucción no la sugiero, lo pongo porque es una alternativa, pero no se sugiere. No se sugiere para la agricultura más sustentable. Hay otra que hacen con gas, pero es súper peligroso que puede explotar. Sí, lo veo también, que el bromuro de metilo, que está prohibido y la gente lo usa igual porque es muy buena. Muy buena. Entonces, chiquillos, una forma es reducir el X0, que es el inóculo inicial, y la otra es reducir la tasa de crecimiento. ¿Cómo reducimos la tasa de crecimiento? Por ejemplo, si nuestro tomate ya tiene botritis, y ya está con el piquete de botritis, podemos a lo mejor lavarlo con cloro, pero el inóculo ya está, la enfermedad ya está. ¿Qué hacen ustedes con ese tomate para que les dure más? Para que les dure más. Está 5 lucas el kilo de tomate. No, pues ya tienes el tomate en tu cocina. Puede ser eso es eliminar el inóculo, pero ¿qué otra alternativa? Ya lo dijeron. Echarlo al frío. Mételo al refri. ¿Qué pasa si yo lo dejo afuera en el refri versus el tomate que dejé adentro del refri? ¿Para qué guardan las cosas en el refrigerador? Porque estamos deteniendo la tasa de crecimiento, eso estamos haciendo. Estamos deteniendo, sí, a veces las frutas ya están con daño. Las lechugas, ¿cuánto te duran? Nada, ya están en proceso de putrefacción. Entonces, ¿cómo haces tú para que las enfermedades de estos productos cosechados no se enfermen tan rápido o no se te pudran? El refri. Bajaste la tasa, el RC, perdón, el R. ¿Se entiende o no? Que son dos estrategias, uno desinfecte y otra guarde en el refri. Sí. Otra alternativa, obviamente, para nuestros cultivos está la resistencia varietal o el uso de agroquímicos. Matar a la fuente del inóculo, matar a la maldad. Y la resistencia varietal existen especies, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Esta tiene la mancha anillada, y esta es una variedad susceptible, y acá es solo otra variedad que es resistente a la mancha anillada. Y funciona. Buscar el mejor gen ¿Ah? Buscar el mejor gen de la planta. Sí, pues obviamente hay mejoramiento genético y eso obviamente no es barato. Pues. O sea, cuando tú compras semilla y te dice resistente a no sé qué, bueno, hay que pagar. Si hay tecnología ahí. ¿Quién será el caballero ese? Henry. Por supuesto, ¿quién no conoce al señor Koch?
Obviamente este caballero es alemán, po. ¿De dónde va a ser? Todos los estudios de la microbiología son alemanes. Ahora, chiquillos, este caballero descubrió el agente causal de la tuberculosis. Está dentro de los padres de la microbiología. Koch. Y si nosotros entendemos, ¿alguien me puede calcular cuántos años ha pasado desde 1982? ¿Qué dije? 1886 años, ¿qué era? ¿Ah? Han pasado así ya 100, si tengo 39, 139. 39. Todavía. Ya, 139 años. Si lo pensamos, chiquillos, 139 años ya habían inventado la bicicleta, habían inventado el motor, y recién ahí el hombre se enteró de que existían microorganismos que causaban enfermedad, recién ahí. O sea, por eso les digo, el tema de las vacunas, ¿saben que los enferman? El tema de los virus es muy reciente. ¿Cómo tenían antes las guaguas? Las mujeres iban al caballero y hacía la autopsia. Oye, este viejo se murió de una septicemia, no sé qué. Ah, tengo un parto. Venga, puje, no sé qué. Ah, guagua, vaya. ¿Cuál era la tasa de mortalidad que existía antes de las guaguas? Recién nacida. Y descubrieron, un caballero dijo, ¿sabes qué? Vamos a dejar a alguien encargado en natalidad y otra persona encargada del resto de cosas. Y se dieron cuenta que la tasa de mortalidad de los recién nacidos se nos bajó, pero más del 50%. Y ahí recién empezaron a hacer como, algo pasa que yo estoy transmitiendo de acá para allá. 1885, más o menos. Son nuevas estas cosas, chiquillos. No sé si logran entender que esto de los microorganismos es relativamente nuevo, descubierto. Entonces, este caballero descubrió la tuberculosis. ¿Alguien ha visto películas de un niño que se enferma de tuberculosis? ¿Qué les pasaba? Los pulmón negro. Tosían, hasta que botaban sangre y siempre se morían. Era terrible. Era como una enfermedad así que estaba condenada a la muerte. Hoy día tuberculosis hay. Sí. Hay brotes. Hay brotes Pero están controlados. Ya. Este caballero, ¿qué fue lo que hizo? Aisló el microorganismo encargado de hacer la tuberculosis y obviamente infectó no a seres vivos, o sea, a los seres humanos, sino que a nuestros ratoncitos amados en laboratorio, y se dio cuenta que al aislar el agente causal e imponiéndoselo a un personaje sano, se enfermaba. Este es el culpable, este es el bacilo encargado de hacer la tuberculosis. Ganó el Nobel, obviamente este caballero por lo que descubrió. Entonces, ¿qué descubrió este señor? ¿O qué implementó? Algo que se llaman los postulados de Koch. ¿Cómo saber qué agente causal está causando cuál enfermedad? En este caso, su pionero fue la tuberculosis, pero también se puede aplicar y se aplican en las plantas. Entonces, ¿cuáles son los pasos que estableció Koch dentro de su postulado? Tengo un individuo sano y un individuo enfermo. ¿Qué es lo que causa que este individuo esté enfermo y por qué eso está sano? Entonces empezamos a observar, ya, hay algo que está enfermo. Vamos a hacer un estudio de lo que está enfermo y vamos a aislarlo. Lo vamos a aislar en una plaquita. Entonces pescamos esta cosita que está acá y empezamos a observar el desarrollo. Aquí recién estamos aislando y empezamos a notar características. Que tiene pelito, que tiene un crecimiento radial, que sus esporas son de este color, que son Tiene esas características, es gris, etc. Luego, lo que hago yo es esto que yo aislé de lo que estaba enfermo, ¿en qué se lo pongo? Al sano. Alguien tiene que sacrificarse por la ciencia. Y si empieza a desarrollar la enfermedad, eureka. La agente causal es culpable de que le salgan esos semicelios, esos pelitos, los pelitos esos, ya sé quién es, pero será el mismo, lo vuelvo a aislar. Pesco lo que enfermé y lo vuelvo a aislar. Y cuando empieza a desarrollarse, son exactamente las mismas dos placas. Es el mismo. Este es el agente causal. Este es el culpable. ¿Qué enfermedad es esa? Bien. Botritis cinerea. Ahora sí que sí. El hongo gris. El hongo gris. Moho gris. Botritis cinerea. ¿Tan? Ahí vienen qué vamos a hacer en el laboratorio.
Bailar, Hacer la Ese es del 2. Del 2 para adelante vamos a hacer eso. hacer una plata. Vamos a hacer eso. ¿Ya? Postulado. Por eso yo les pedía si tienen cosas enfermas porque a mí me van a llevar. Pero si ustedes quieren identificar que hay una planta que siempre ha tenido unas manchas negras que no sabemos qué es, tráiganla y vamos a ver si podemos aislarla. ¿Sí? Sí. Ahí investigamos. ¿Ya? ¿Qué hora es? Me falta un ratito. Hice un caput. ¿Ah? ¿Cómo? Lo fue como semana por medio. Y esta semana, ¿eh? ¿Esta semana hay? Sí. Sección semana, ¿cómo era? Semana par. Par, estamos en semana 2. Semana par. Las secciones 3 y las 6 me parece. Me toca. Sí, sección 3 y 6. Chicos, hice un caput. No, espérense, ¿a dónde van? A lo que le hicieron para entrar y ahora se quieren ir. Ya. Chiquillos, no puedo proyectar porque tengo que abrir todo un cacho. Entonces, lo van a hacer cada uno en su celular, traten de hacerlo en el